la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Tiene la palabra la diputada Borrego, presidenta de la comisión. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria esta fecha. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 bis de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Materia de la iniciativa: reformar la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas a fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el sector público. Valoración de la iniciativa. Los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con los iniciantes en garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano en el país, sin discriminación alguna, tal como lo establece el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con base en tal disposición constitucional, las personas con discapacidad gozan del derecho al trabajo conforme lo dispone el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Por su parte, nuestra Constitución local prohíbe la discriminación en el artículo 21 y garantiza el derecho al trabajo en el artículo 28. Diputada, me dicen que no se escucha, suba un poco todo ahí, gracias. Gracias. Derivado de lo anterior, las leyes secundarias para la inclusión de las personas con discapacidad, tanto federales como estatal, replican estos preceptos de carácter obligatorio para los sectores público y privado. Particularmente, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 41, establece obligaciones para la administración pública estatal y municipal, a fin de que promuevan la inclusión laboral de este sector social en el ámbito público. Los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con los iniciantes en generalizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y promover su inclusión. Sin embargo, consideramos necesarios realizar cambios al documento en estudio en los términos siguientes. En su iniciativa, nuestros compañeros legisladores proponen garantizar un porcentaje de contratación del 2% de la plantilla laboral. Sin embargo, como ya se comentaba en párrafos anteriores, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 41, fracción octava, mandata promover que las dependencias de la administración pública, estatal y municipal contraten a personas con discapacidad hasta alcanzar por lo menos un 5% de toda la planta laboral total. Por tanto, sería un retroceso disminuirla de 2%, como lo plasma la iniciativa. Además, acorde a la referida Ley de Inclusión,
la propia Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en su artículo 96, que dispone: las y los aspirantes a ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para estos puestos señale cada entidad pública. El sindicato y las entidades públicas preferirán las propuestas respecto de las personas con alguna discapacidad física para aquellas vacantes que se ajusten a sus aptitudes y habilidades, como mínimo el 5% de la plantilla del personal de cada dependencia. Por lo tanto, esta comisión considera innecesaria la adición contenida de la iniciativa que se estudia, pues en el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil se encuentra previsto un porcentaje superior al 5%, disposición que concuerda en sus términos con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la entidad. Respecto al término discapacidad física, utilizado en la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, coincidimos con los iniciantes en la necesidad de actualizarlo, pues en efecto ya es obsoleto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Como vemos, la discapacidad ya no se limita solo en lo físico. Por su parte, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 8, define el concepto ya armonizado con la propia convención antes referida, y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el artículo 2, fracción 21ª, de la siguiente manera: persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras impida o limita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, el término que se debe utilizar es persona con discapacidad, de conformidad con el marco normativo internacional, nacional y local en la materia, pues dicho concepto sintetiza los diferentes tipos de discapacidad. Por tanto, es pertinente sustituir el término discapacidad física, refiriendo en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, no solo en el artículo 10 bis, sino en otros artículos de la misma ley que contienen dicha expresión. Lo anterior, con el objeto de promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 130, 132, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica 71 y 72 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputado integrante de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad,
de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. A los 7 días del mes de febrero del año 2019, diputada Mónica Borrego Estrada, diputado Pedro Martínez Flores y diputada María Isabel Trujillo Mesa. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada.